Bienvenidos a Mirando Lejos, muy buenas noches. Hoy queremos hacer referencia a, como siempre, a la situación actual que estamos viviendo en el Paraguay. Y especialmente a un estilo de gestión pública, un estilo de gobierno, que nos parece que empezó con mucho impulso. El gobierno del presidente Santiago Peña empezó con mucho impulso. Los primeros días nos llenaron de programas, de reformas estructurales como la creación del Ministerio de Educación, la Secretaría de Ingresos Tributarios, con una serie de anuncios que tenían que ver con la reforma del Estado. La casa debía ser ordenada, se iba a priorizar el ordenamiento doméstico. Pero sin embargo, en los últimos tiempos, mejor dicho, desde iniciado el mandato del presidente Santiago Peña, estamos viendo un presidente más enfocado en la política exterior que en los asuntos domésticos. El equipo de Cancillería, integrado por el canciller Rubén Ramírez Lescano, un hombre probo, ya fue canciller, ocupó cargos en organismos multilaterales de crédito, un hombre de mucha experiencia. Él podría llevar adelante la política exterior. Pero ¿de qué sirve la diplomacia presidencial en un momento en donde dejó de existir la diplomacia presidencial? Al inicio de las transiciones, de las instalaciones, de la democratización, de las reformas institucionales, al inicio, finales del 80, inicio del 90, hubo sí una práctica de la democracia presidencial. Pero no lo hacía un presidente solo, lo hacían todos los presidentes que en conjunto veían que ellos tenían que asumir una responsabilidad acentuada en la política exterior. Por ejemplo, fue de fundamental importancia la diplomacia presidencial para la creación del Mercosur. El Mercosur se creó porque hubo un impulso de la calle Herrera, de Sanguinetti, Raúl Alfonsín, Jorge Sarney y Andrés Rodríguez por el lado paraguayo. Pero hoy en día es otro escenario el que tenemos. Y ahí es donde nosotros vemos que un esfuerzo muy grande en la política exterior y no prestarle la atención a los asuntos domésticos pueden terminar restándole legitimidad política, la legitimidad de resultados, porque la legitimidad de origen del presidente Santiago Peña no obstante la de juicio, sino es la legitimidad ahora de los resultados. Gobernar es hacer creer y gobernar es traer nuevos resultados, cambios sustanciales en el ordenamiento público paraguayo. Nosotros tenemos un ordenamiento público elefántico y premoderno. Necesitamos burocratizar en el buen sentido de la palabra. Burocracia es racionalidad. Burocracia es una administración pública neutral. Burocracia es una administración pública que se someta a los criterios de la legalidad y de la neutralidad política. Es un cuerpo ágil, racional, visionario, que se anticipa, no reactivo, sino proactivo. Eso tenemos que hacer con el Estado paraguayo. Y eso, en los primeros días, vimos ese impulso de Santiago Peña. Hay veces que pienso y digo yo, comparando con la literatura, ¿a quién se asemeja este inicio, este impulso, este soplo de fuerza con el que empezó el gobierno de Santiago Peña y que ahora vemos parece que se está diluyendo? Y lo comparo con Franz Kafka. La literatura kafkiana siempre empieza con impulsos muy fuertes y después se va diluyendo. Hasta hay muchas novelas de Franz Kafka que son de finales abiertos, que no tienen un final. Por eso creo que es importante que el presidente priorice lo doméstico en vez de lo exterior. Tiene un buen equipo, pero necesitamos hoy en día que el presidente dentro de lo doméstico entienda que la renegociación de Itaipú es un tema que tiene que ver con lo exterior, pero también con lo doméstico y tiene que también con la reforma de la ANDE. Porque si vamos a estar en el mundo internacional, el Paraguay, y ejercitando la diplomacia presidencial, imagínense ustedes, tuvimos el problema con la Comunidad Europea porque rechazamos el convenio que al final terminamos aceptando. O sea, estamos en un impasse con los europeos. Tenemos el problema
de que quisimos mediar en la guerra ruso-ucraniana. Ahí también estamos siendo interpelados por los rusos. Somos amigos de Taiwán, cosa que yo apoyo, pero sin embargo estamos siendo interpelados por los chinos. Hay una relación compleja, difícil, intrincada entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno paraguayo. No es una relación sencilla. Y por otro lado, Paraguay, yo como paraguayo siempre he apoyado al Estado de Israel, pero sin embargo nosotros nos apartamos de las posiciones que toma la región en determinados temas de la política exterior, como es el caso, por ejemplo, del voto en contra de una tregua humanitaria para que la gente pueda salir de la franja de Gaza. ¿Qué quiero decir con esto? La de diplomacia presidencial no va a ser fructífera en un escenario donde los otros presidentes no quieren practicar la diplomacia presidencial y al mismo tiempo nuestra política exterior nos lleva al sello de la política regional. Puede que el presidente de la República, una vez reordenado el sector público paraguayo, habiendo amortiguado los problemas de la extrema pobreza que se agudizaron por la pandemia, puede que el presidente paraguayo pueda verdaderamente dedicarse a una diplomacia exterior más activa, pero que primero resuelva los problemas domésticos. Hoy en el programa estará con nosotros Carlos Pereira y José Amarilla. Uno nos estará hablando de un problema grave que tiene el Paraguay, que es el IPS, y el otro de un problema muy grave y gravísimo que está teniendo el Paraguay, que es el problema de la droga, el problema de que a nivel internacional nos están observando y considerando como un narcoestado, un estado fallido, un estado en donde campea la impunidad, la inseguridad ciudadana y el tráfico de drogas. Enseguida, seguimos con Mirando Lejos. Bosque Lago, el gran barrio cerrado que siempre soñaste. A minutos de las áreas residenciales y corporativas más importantes de Asunción. Con muchos árboles, un lago natural de 3 hectáreas y amplias zonas de deportes. Bosque Lago, el futuro es ahora. Somos muchos los que entendimos que para cambiar el mundo hay que hacer, como el plan que tuvimos para que cada vez más personas utilicen menos envases nuevos y más nuestra botella retornable. O como cuando nos comprometimos a devolver a la naturaleza el agua que utilizamos. La próxima vez que te preguntes si estás solo, recordá que somos muchos. Hagamos juntos, hagamos ahora, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimpa. Osito, osito, yo quiero mi osito. Amanda te trae tu postre exquisito. Helado cremoso es tu postre, osito. Osito, osito, mi postre es osito. Amanda te trae tu postre exquisito. Es tan delicioso tu postre, osito. Osito, osito, mi postre es osito. Probá el nuevo postre osito de Amandao. Garelli Estructuras. 35 años brindando soluciones de ingeniería con elementos prefabricados, producidos con la mejor tecnología del mundo y cumpliendo normas europeas de proyecto. Soluciones económicas, seguras y eficientes tales como Losarrap, Tinterrap, tirantes pretensados y vigas pretensadas. Brindamos aporte técnico permanente facilitando el diseño y correcta colocación de nuestros prefabricados. Encontranos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras.
Bueno, estamos en presencia de Carlos Pereira, él es miembro del Consejo del IPS. Es un hombre que tiene una larga trayectoria en el mundo financiero, de la contabilidad, de la auditoría, es esos roedores. Él es un roedor que controla, que mira, que calcula, tiene una trayectoria tanto en el sector privado como en el sector público limpia, una trayectoria transparente. Y por eso lo hemos invitado hoy acá, por lo que él representa, no solamente por el cargo donde está, porque si él no tuviera un cargo, ahora hay que tenerlo como consultor, como asesor, como alguien que pueda orientar el debate. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Carlos, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, decime una cosa, el IPS da la impresión de que se encuentra atravesando una situación escabrosa. Estamos hablando de que hay una deuda de más de 800 millones de dólares en el IPS, ya sea en lo que debe a los proveedores de medicamentos como a los que son prestadores de servicios del IPS. ¿Cómo vamos a resolver este problema, Carlos? Porque le escuché al ministro Fernández que él decía, y creo que tiene razón el ministro Fernández, pues si el IPS tiene ingresos propios, el IPS puede cobrar a más personas, el IPS genera recursos. El IPS tuvo una deuda el año pasado para saldar a los proveedores. ¿Cómo ahora vamos a resolver todo este problema? Bueno, realmente, a modo de introducción y siguiendo con tu análisis con el cual estaba empezando, es cierto, ¿verdad? El IPS está atravesando por una situación complicada. Ya el presidente del Consejo, el doctor Brite, ha tomado como una medida de descentralización las consultas nocturnas, de manera de ir mitigando las quejas para el agendamiento de consulta, para la solicitud de consultas médicas, las atenciones en los diferentes hospitales. Y eso la Gerencia de Salud lo está llevando de manera ordenada, pero hablando de la deuda y para poder poner en contexto, Carlos, se habla mucho de lo que el IPS debe, pero se habla muy poco o casi nada de lo que le deben al IPS. Yo creo que el IPS tiene una estructura patrimonial muy sólida. Tenemos que partir de los activos que tiene el IPS, que en los últimos años no se ha protegido bien. En ese sentido, creo que tenemos una deuda pendiente y una tarea pendiente con el fortalecimiento del control interno y de la auditoría interna de la entidad. Eso se refleja con las últimas denuncias de la Contraloría General de la República. Bueno, he visto que vos rechazaste la licitación de limpieza, también la de desinfección. Bueno, eso ha sido una decisión también del presidente mismo, ¿verdad? El presidente, en el marco de la política de transparencia, ha tomado esa decisión. Yo lo he acompañado en esa moción. Y son las señales claras, Carlos, que estamos dando a la población. Si queremos resultados distintos, tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Yo creo que el IPS merece toda la atención y debemos de trabajar ordenadamente para reestructurar toda la gestión del IPS. La planificación es una de las tareas que para mí estuvo ausente en muchos de los temas importantes. Por ejemplo, las compras públicas, la manera de comprar, los procesos internos que interactúan en todo el desarrollo desde el inicio de la gestión del llamado, durante el proceso de selección, evaluación, hasta la adjudicación. Y eso, al no tener una planificación ordenada... ¿Te puedo interrumpir ahí? Claro. ¿Vos serías partidario de que, por ejemplo, el IPS, o como de alguna manera no es el Estado, pero está dirigido por el Estado, IPS con el Ministerio de Salud, con clínicas, compren todos juntos los medicamentos, o que ustedes separados planifiquen y hagan, digamos, porque los presupuestos bianuales pues te dicen, pasamos para el próximo... Plurianuales, perdón. Pasamos para el próximo año la deuda que tenemos y así se va bicicleteando. ¿Cuál es tu idea con respecto a eso? Bueno, ahí tocaste un tema trascendental. Yo creo que los problemas del sobreendeudamiento que se tiene ha provenido también por el abuso de la plurianualidad. Porque eso significa comprar y comprometer los recursos del año siguiente. Claro. Entonces eso desvirtúa y desequilibra un poco el desarrollo del ejercicio, que dentro de un año fiscal hay 12 meses que deben participar,
Y uno tiene que tener un ordenamiento planificado para poder usar de manera justa el presupuesto público. En el caso del IPS tiene, como decías vos, tiene ingresos propios, una entidad descentralizada, autárquica, tiene autarquía financiera y en este momento tiene 1.200 millones de dólares aproximadamente de ingresos, que tiene una participación del 39% para el Fondo de Salud, el 7% para el Fondo de Administración y el 54% para el Fondo de Jubilación, que es el que últimamente se ha venido erosionando por varios factores. Primero, por haber subsidiado y haber atendido situaciones en pandemia. Está pagando el 13º sueldo a los jubilados que no tienen una base de sustento legal que esté financiando esa porción. Está pagando jubilaciones, el aporte mínimo jubilatorio, que era el 33%, hoy del 75%. Eso cuantitativamente significa saltar de 3.000 millones de guaraníes a 292.000 millones. Y todo eso son factores que ponen de manifiesto la necesidad urgente que tenemos de hacer ajustes paramétricos. Uno de esos ajustes paramétricos necesarios, que ya la asesoría actuarial en el año 2021 ha recomendado, sustituir el punto de referencia, que es jubilarse de acuerdo al promedio de los 3 últimos años. Esa situación ha permitido disimular los ingresos de la gente, porque los funcionarios y la misma patronal terminan presentando planillas por el sueldo mínimo. Claro, que al por final 22 años, ¿verdad? Ese es el esfuerzo contributivo que hacen y sin embargo en los últimos 3 años se sinceran y pagan por el 10, 12 o 15 millones que gana el funcionario. O sea, a ver, esto es importante para que la gente entienda bien. Sí. O sea, que sí. Se hace el aporte sobre un salario mínimo. O sea, se dice, Carlos Pereira gana salario mínimo 22 años. Sí. Y los después, 3 últimos años de tu carrera, de guaraníes, que es el ingreso real del funcionario, te suben a 15 millones. Y sobre esa base se jubila. Y vos contribuiste sobre 2 millones 800. Entonces, ¿qué pasa? El fondo de jubilación mete la mano y termina pagando por 15 millones, ¿verdad? Sí. Cuando que se retroalimentó por todo ese esfuerzo. Pero no hay una capacidad de control del IPS con el Ministerio de Trabajo en este sentido. No puede haber, porque esa es una manera de defraudar al IPS. No, de hecho que sí. Bueno, y eso es lo que ahora... No hay un control cruzado entre IPS y Ministerio de Trabajo. Eso se está haciendo, Carlos. El presidente ha hecho anuncios importantes con la ministra del Trabajo. Se está haciendo un trabajo conjunto entre la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social y todo el equipo de fiscalización del Ministerio de Empleo, Seguro Social, Empleo, Trabajo y Seguro Social, ¿verdad? Ya la ministra ha hecho anuncios, se está trabajando de manera conjunta, incluso hay un comunicado donde se le convoca y se le invita a la gente que esté adeudando tanto en el ámbito del Ministerio de Empleo, Seguridad y Trabajo y en el Instituto de Previsión Social para poder presentar las posibilidades de pago conforme a lo que puedan ellos cumplir. Ahora bien, te quiero hacer una pregunta. Hacer todo un esquema de flexibilización. O sea, para que la gente se incorpore, pero con respecto a ese tema. Sí. O sea, van a tratar de flexibilizar para que el que hoy no está cotizando, empleador y trabajador, decirle, entren adentro. Claro. La pregunta es, ¿van a bajar los aportes patronales y de los empleados para facilitar el acceso? Como pasó en el año 2003, cuando bajamos impuestos a la renta del 30% al 10%, se multiplicó el ingreso del impuesto a la renta. Así es. ¿Cómo ves vos esa idea? En este momento, Carlos, nosotros estamos haciendo una serie de escenarios con análisis de sensibilidad, donde también se están evaluando esos factores, ¿verdad? Yo creo que, así como dijo el presidente de la República, nosotros tenemos que transparentar la administración, tenemos que fortalecer los procesos de control, tenemos que mostrar señales positivas y tenemos que impactar en la población en las medidas que estemos tomando. En ese sentido y en esa línea de pensamiento, yo soy partidario de hacer ese tipo de medidas contracíclicas en donde en un momento en donde la formalidad está en juego. Tenemos un mercado de informalidad del 63%. O sea, ¿vos estarías de acuerdo de bajar los aportes? Yo estaría de acuerdo porque he hecho algunos análisis de sensibilidad, he hecho algunos
cálculos y teniendo en cuenta las características de las empresas y la antigüedad en la que hoy se encuentran esa situación de morosidad, me hace a mí pensar de que judicializar eso estaría en primer lugar llevando a un escenario judicial donde los abogados van a incidentar con medidas de incidencia y van a extender los plazos. Y nosotros estamos en el instituto en una situación en donde necesitamos recaudar, incrementar nuestros ingresos, potenciar nuestras fortalezas y tratar de proteger nuestros activos y trabajar en una política de diversificación de colocaciones de nuevos activos, no solamente en los productos que hoy prácticamente son exclusivos del portafolio de inversión del IPS, que tiene 4 componentes. Uno de ellos, y el más importante en participación, es 1.650 millones de dólares tiene en certificado de depósito de banco y financiera. Después tiene una importante cartera de préstamos a funcionarios, pensionados y jubilados. Ahí hay 358 millones de dólares. Y después tenemos los inmuebles, unos 271 millones de dólares derivados de aproximadamente 898 inmuebles que totalizan el portafolio de inversión del instituto, ¿verdad? Pero ahí yo creo, Carlos, de que nosotros tenemos que, más allá de blindar los recursos del fondo de jubilación, nosotros tenemos que trabajar en una política de recuperación de activos. El IPS tiene activos estratégicamente ubicados de mucho valor económico, pero que de repente los resultados que reciben por eso, la productividad que eso tiene, no se compadece con la realidad económica y con lo que representa ese activo. O sea, alquilan una propiedad a un precio muy bajo. Se alquila una propiedad se paga impuesto a un precio inmobiliario inferior a lo que debe ser, ¿verdad? Y se paga impuesto inmobiliario. Por supuesto, ¿verdad? Esos son los desgastes financieros por los que nosotros tenemos, por eso es importante hacerle comprender, y aprovecho este espacio privilegiado de comunicación que me permitís, para poder decirle a la gente que no se preocupen si es que ellos piensan que la enajenación de inmuebles va a debilitar la estructura patrimonial del IPS. Al contrario, esa posibilidad cierta nos va a permitir hacer efectivo unos activos que hoy tenemos inmovilizados con valores económicos de relevancia, y si nosotros efectivizáramos eso, vamos a tener una disponibilidad con la capacidad de poder, dentro de lo que establece la Carta Orgánica, una combinación de seguridad con rentabilidad, darle una aplicación que asegure el rendimiento de esa inversión, y por otro lado pueda blindar los recursos, que finalmente es lo que nosotros tenemos que proteger, los recursos para que la gente que se acoja a los beneficios de la jubilación siempre puedan recibir esa pensión, ¿verdad? Claro, pues ustedes no son una agencia inmobiliaria, ustedes lo que necesitan liquidez para pagar la jubilación. Pero hablo un poco para entenderlo. Decís, hay que diversificar las inversiones, no solamente en CDA, 150 millones o 300 millones de dólares prestados a funcionarios y a jubilados del IPS, sino también de alguna manera lograr liquidez a través de la enajenación de los inmuebles. Ahora, reforma legislativa. El IPS transfiere 10 millones de dólares a CENEPA, a Sinafocal. Aparte de eso, se le debe al IPS. Le debe a Itaipú, me dicen. En mi época, cuando yo era director de Itaipú, nunca le debimos a IPS. Eso es lo que no entiendo. Le debe Yacyretá, la binacional. Le debe Petropar. No sé si le debe la ANDE, no sé si le deben otras instituciones del Estado que no están, digamos, honrando con sus obligaciones. O sea, un proyecto de ley que diga el dinero que va a CENEPA, el dinero que IPS tiene que transferir a Sinafocal, se queda en IPS para el pago de las deudas, pues 800 millones hay que pagar. Además de, digamos, reclamarle. No entiendo cómo Itaipú puede deber dinero. A mí me parece algo increíble que Yacyretá e Itaipú especialmente, que es el mejor pagador que puede tener el Paraguay, o Petropar, que tiene ingresos por la venta de combustible, liquidez automática, porque no es que se le paga, sino venden combustible y tienen dinero. O sea, ¿qué hay con respecto a esas áreas? Voy a empezar por el lado de la propuesta de un paquete de reformas estructurales y de orden legal que estamos realizando, ¿verdad?
El presidente del Consejo, el doctor Jorge Brite, nos ha reunido en varias ocasiones. Ya hemos presentado también a la Presidencia de la República las propuestas y con los fundamentos técnicos, económicos que respaldan esa posición. En ese sentido, el presidente ya ha dado instrucciones a la Comisión Reguladora de Leyes que tiene internamente el instituto, que es el CORELE, y a la Dirección de Prestación Económica, como para la Gerencia de Prestación Económica, para poder presentar una propuesta con relación al 2,5, 1,5 del CENEPA y 1% del SNPP. Eso va a estar en los próximos días, se va a presentar, y eso representa aproximadamente 100 millones de dólares al año, Carlos. Eso va a ser proyecto de ley. Sí, eso va a permitir que el IPS tenga esos recursos que eran transferidos. Una vez que nosotros podamos retener, nosotros vamos a poder tener y contar todo este quinquenio en este gobierno, van a poder ser cancelados holgadamente esos compromisos que hoy están quebrantando la estructura financiera de la institución. Por otro lado, estamos trabajando con esas entidades que también están adeudando. Nosotros estamos haciendo una conciliación de saldos como para ver mecanismos de compensación, para poder ver una calendarización de pagos formales con el cual poder construir un fideicomiso de flujo futuro sobre esos me interesa procesos, mucho, ¿verdad? Itaipú, ¿cómo? Itaipú, si es una empresa solvente, sólida, que en octubre tiene su presupuesto pagado, generalmente. Yo creo que ahí no es por una cuestión de no pagar. Creo que son interpretaciones jurídicas de características de ciertos tipos de funcionarios con las que cuentan las binacionales, ¿verdad? Creo que hay algunos rubros que son de bonificación, de gratificación, que para la estructura y la jerga jurídica que interactúa dentro de cada una de sus instituciones tiene un alcance para el pago o para el aporte donde corresponda a las cajas que sea. Y con respecto a la interpretación jurídica del Instituto y del Ministerio de Empleo, Seguridad Social, es por ahí en donde se desliza esa situación y hace de que existan esas diferencias sobre las cuales ahora hay un equipo de trabajo conjunto interinstitucional que está trabajando. Ya están prácticamente terminándose las conciliaciones respectivas entre esas instituciones. O sea, que ahí van a recibir dinero. Y una vez que eso culmine, yo no veo ningún tipo de inconveniente en que eso pueda ser regularizado, ¿verdad? Para saldar esa deuda de 800 millones, ya que Fernández Baldovino dijo, arréglensela ustedes tienen ingresos. Podemos contar en la hipótesis de que estos 100 millones de dólares que en vez de ser transferidos del IPS a Sinafocal o a CENEPA, se quedan en el IPS 100 millones. Sí. Más todavía el reclamo de los saldos pendientes de estas instituciones Nosotros estatales. Estamos haciendo una serie de medidas simultáneas, Carlos. No nos vamos a quedar nosotros solamente con una ecuación. Claro. Esa va a ser una de las aristas que van a retroalimentar el paquete de medidas que estamos tomando. El presidente Brite ha dado instrucciones precisas para que nosotros, a mí particularmente me ha pedido trabajar muy de cerca con su administración financiera, con la parte de fortalecimiento de la auditoría y los procesos de control. Y estamos haciendo una revisión minuciosa de toda la composición de la cartera de deudores que tiene el instituto y estamos segmentando los tipos de deudores, ¿verdad? Empresas por pequeñas, medianas y grandes, identificar por rubros, por sectores. Y ya estamos haciendo las notificaciones, los certificados de deuda, muchos de ellos ya se están acercando. Hay empresas que están viniendo a pagar, otras que están viniendo a entregar una parte, se le está financiando otra parte. Y estamos agotando todas las instancias administrativas de manera de que eso pueda incrementar nuestra recaudación y lo más importante, poner en estado de vigente el importante monto que se desliza de la cartera, porque todo eso nosotros podemos securitizar y podemos nuevamente hacer efectivo en el mercado secundario para poder tener mejores recursos y un flujo de caja proyectado que se compadezca con la realidad económica que estamos atravesando y por sobre todo tener una suerte de mesa de dinero que nos permita honrar
permanentemente y con un calendario ordenado y consensuado con el proveedor, ¿verdad? Correcto. Yo no creo que sea prudente decir el IPS está en una situación difícil. Sí, estamos en una situación difícil, pero si nosotros miramos los activos que tiene el instituto y comparamos con los pasivos, los niveles de exigibilidad que tiene, por lejos los activos realizables superan esa composición. O sea que una buena ingeniería financiera hace viable el IPS. Y es lo que estamos haciendo. Te quiero hacer una pregunta con respecto a la salud. Se estaba rumoreando de que los pacientes IPS no van a más a retirar los medicamentos de los centros hospitalarios del IPS, sino que van a retirarlos en farmacia. Eso es una cosa que se va a implementar, no se va a implementar. ¿Es practicable, no es practicable? Porque, digamos, eso demanda que las farmacias cuenten con una infraestructura especial. ¿Cómo va eso? Eso va bien, y antes de olvidarme de lo que me preguntaste con respecto a las compras únicas, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Estamos avanzando en ese sentido como para poder hacer llamados conjuntos para ciertos tipos de medicamentos y para ciertas características, sobre todo para aquellos que sean para cuestiones oncológicas y para enfermedades catastróficas, ¿verdad? Eso nos va a permitir tener mayor poder de negociación en la fijación de precios. Eso ya se están hablando incluso con los distintos proveedores y estamos avanzando bien, Carlos. Y en segundo lugar, con respecto a la modalidad que se pretende hacer de manera conjunta también, la idea es de que se puedan licitar por saldos nada más de compras, ya sin retirar físicamente, por lo menos para todo lo que sea proceso ambulatorio, ¿verdad? Todo lo que sea lo que represente todavía la cuestión de internaciones y todo lo que hacen los hospitales, empezando por el Hospital Central, vamos a necesitar indefectiblemente todavía de la farmacia del instituto. Pero para el proceso ambulatorio ya el gerente de salud está trabajando, la gente de planificación también está diseñando un modelo y se está estructurando con la misma Presidencia de la República y ya con participación activa de los verdaderos actores que son las cadenas de farmacia del sector privado. La idea es de que se pueda licitar líneas de compras por cada tipo de medicamento conforme a las patologías y a las distintas frecuencias en que eso se viene adquiriendo, utilizando todo un mecanismo estadístico, y entonces eso nos va a, además de tener un mejor y mayor control en el proceso de compras, ya no van a haber retiros físicamente de los laboratorios. O sea, eso va a hacer de que ya no haya mermas que hoy llegan a un 20%. En los depósitos de IPS. En los depósitos del IPS. O sea, que se roba. En el estibaje, en el retiro, en la distribución. Que se roba. Hay un 20-30%. Que se roba. Se evapora. Que se diluye. Que no llega al depósito. Que no llega a donde tiene que llegar, ¿verdad? Una que le afecta a mucha gente. Sí. IPS anunció que está estudiando la posibilidad de reemplazar los medicamentos originales por biosimilares. Eso también supondría un ahorro de medicamentos de 300 millones de guaraníes. ¿Qué hay al respecto? Sobre eso tuvimos la sesión la semana pasada en el Consejo de Administración y el gerente de salud, el doctor Carlos Morínigo, ha hecho una presentación en la que ha demostrado de que un medicamento que se utiliza mucho para artritis reumatoidea y para otro tipo de patologías médicas, había una diferencia entre lo que pagaba el Ministerio de Salud y lo que paga el IPS, y eso se traducía por la cantidad que representaba en ese entonces, en ese lote no más, de 10.000, era un ahorro, una diferencia de 6.900 millones, ¿verdad? Y decía él, yo construyo un hospital con eso. Y para la cantidad de fármacos que consolidaban ese total de llamado, llegaba a 15.900 millones de guaraníes. Y eso ya el presidente del Consejo también ha suspendido una licitación. Nosotros hemos acompañado esa propuesta y se está haciendo una minuciosa revisión ya con el liderazgo del gerente de salud, quien es finalmente el que va a evaluar la criticidad de ese medicamento, la efectividad, como bien explicó, porque acá hay muchas cuestiones también de políticas internas, ¿verdad? Correcto, pero entonces es posible que los originales sean sustituidos
por los bios. Sí, el doctor Morini ha explicado científicamente, demostrando de que... ¿Te pasa? Disculpame. No, para no olvidarme nomás, Carlos, es importante esto que señaló, de que más allá del precio, porque muchas veces el paciente ya viene con un sesgo, ¿verdad? De que yo quiero el original, no el biosimilar. Incluso a nivel de amparos, Brasil usa el biosimilar. Nosotros recibimos a veces amparos judiciales en donde ya viene indicado el original en el propio oficio, ¿verdad? Claro. Entonces, él con muy buen criterio médico y científicamente lo ha demostrado con respaldo de la AFD y con la Comunidad de Salud Europea, de que tienen las dos coincidencias, de que tienen las mismas, los mismos componentes químicos, el biosimilar como el original, y la diferencia sí es importante. Y lo más importante es lo que dice ahí, de que no se compromete la efectividad del fármaco, que es lo importante realmente. Entonces, claro, nosotros entonces tenemos que agotar todo lo que tenemos en el stock del instituto, que son los biosimilares, y ya no comprar los originales para que terminen venciendo los biosimilares, y eso planificar para que los fármacos que hoy están en falta ya no falten en ningún tipo de hospital. Bueno, se habrán dado cuenta que quizás fue muy técnica la conversación, pero creo que en este programa Mirando Lejos la idea es profundizar, desmenuzar, entender, y te agradezco porque es un tema muy complejo lo que tocaste, lo aclaraste con mucha lucidez y mucha simplicidad, y eso es una cortesía para la gente que nos está mirando. Te agradezco, querido Carlos, mi admiración de siempre. Al contrario, Carlos, el agradecido soy yo. Muy contento de estar en tu programa y felicitaciones por el mismo, y vamos a estar tantas veces se necesiten para aclarar y para compartir con la ciudadanía. Te vamos a llamar. Mucho gusto. Volvemos enseguida, José Amarilla enseguida. Bueno, seguimos Mirando Lejos. Ahora estamos en compañía de José Amarilla, es el especialista en seguridad e inteligencia. José, ¿cómo estás? Excelente, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un ping-pong. Dale. Es un tema seguridad, ya nos vamos, no sé si me da el tiempo para hablar del EPP, pero te quiero hacer la siguiente pregunta. Hay un proyecto original de la ley, no sé si estás enterado, la ley que reforma la policía, presentado por el ex senador Fidel Zavala y Enrique Llera. Ahora parece que está siendo modificado de una manera tal que va a ser una ley inocua, en el sentido que no se va a producir una verdadera reforma dentro de la policía. ¿Qué te parece de esa? ¿Sirve de algo eso? ¿Hay que podarla o hay que tener en su versión original? A esta altura me parece que ya lo mejor que podría ocurrir es que quede en el freezer ese proyecto de ley. De hecho, el diseño original tenía algunos aspectos que podrían resultar muy polémicos. Por ejemplo, el tema del ascenso emérito, ¿verdad? Es decir, el ascenso sobre la base de la meritocracia dentro de una estructura militarizada como la Policía Nacional es una cuestión problemática por el hecho de que esa figura es más aplicable a cuerpos de policía de carácter civil con pocos rangos, con pocos grados, donde la disputa y la carrera es de largo plazo pero con poca movilidad vertical. Acá nosotros tenemos una estructura de carácter militarizado donde cada rango corresponde básicamente a un rango militar, comenzando por el oficial ayudante que luego que equivale al subteniente y que termina con el comandante de la policía, el comisario general comandante, que es el equivalente de un general del ejército. O sea, vos hay que dejar con la ley que tenemos lo mejor. Es menos peor que la otra. Pero hoy en la ley actual tengo entendido que asuntos internos es totalmente dependiente de la estructura vertical de la policía. ¿Puede asuntos internos ser tan dependiente de la estructura vertical? Porque también la policía se tiene que depurar de alguna manera. Sí, de hecho uno de los defectos que tenemos en el diseño legal actual es la escasa funcionalidad de asuntos internos, ¿verdad? Pero muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y lo que hay, la ley orgánica 222, originariamente diseñada y luego con sus modificaciones, tiene una característica que podría ser, digamos, más potable que el diseño originario hecho por los senadores Zavala y Riera y luego modificado
a placer, digamos, por el Congreso. La verdad es que no conozco del todo las últimas modificaciones, pero sí algunas modificaciones muy polémicas que transfieren mucho de la autonomía funcional operativa de la policía a cargos que son de carácter político, como el Ministerio del Interior, ¿verdad? Fíjate que el Ministerio del Interior es probablemente el ministerio más inestable de todo el gabinete desde el final de la dictadura. En 32 o 33 años tenemos como 35 ministros del Interior que han pasado por esa cartera. Y el promedio de permanencia es inferior a un año. Entonces, lo que debería ser una cartera que formule políticas públicas de seguridad es en realidad básicamente una cartera de paso. Creo que los dos únicos que estuvieron cerca de 3 años y el que pasó de 3 años de permanencia en el lugar fue de Vargas. Y Filisola casi cumplió 3 años en el cargo. Ahora bien, estuve leyendo prensa internacional que verdaderamente me asustó. Sí. Hasta casi con un relato no periodístico, sino que la droga viene de Colombia, Perú, Bolivia, aterriza en el Chaco paraguayo. En el Chaco paraguayo no hay radares para controlar. Tienen que 10 horas de transporte, transportar la droga. No sé si el noroeste del Chaco paraguayo, de ahí de alguna manera entrar camufladamente en el producto de la droga y utilizar la hidrovía para sacar la droga, y que Paraguay se ha convertido en una plataforma, en un hub, en una suerte de tránsito, pero con mucho peso y con mucha vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, en realidad es un fenómeno, ahora en estos días vas a ver que se le está dando mucha importancia internacional a una serie de publicaciones que se llaman los narcofiles, o sea, los archivos narcos. Esa es una filtración de la inteligencia colombiana, de la inteligencia policial colombiana respecto a la evolución de los cárteles de las drogas a nivel continental. Y algunos datos son significativos respecto a lo que es la evolución en Paraguay también. Pero lo que muestra esta filtración básicamente es que esa evolución es una evolución general. O sea, hay cocaína sembrada en todos lados al mismo tiempo, porque hay un gran crecimiento de la demanda también en los países de destino. Entonces, en los países del primer mundo. En los países del primer mundo, básicamente, Estados Unidos, Europa, pero también en África y en Asia, ¿verdad? Incluso en países que tienen la pena capital para el tráfico de drogas ilícitas. Por ejemplo, en China, ¿verdad? Donde la rentabilidad es enorme. O sea, partimos de un precio entre 1.500 y 1.600 dólares en la finca. O sea, la cocaína pura cuesta el kilo 1.500, 1.600 dólares en Bolivia, en Perú, en Colombia, en lugares donde se produce. Puesto en Asunción, o mejor dicho, puesto en Paraguay vale ya alrededor de 5.000. Ya triplicó su valor. Puesto en Estados Unidos vale alrededor de 40.000 dólares dependiendo de la época y puede llegar incluso a estar a alrededor de 80.000 dólares. En Europa vale 80.000 euros, que ya no es lo mismo, ¿verdad? Y en Asia puede llegar a valer entre 120.000 y 150.000 dólares por kilo pura. Y luego eso se triplica porque se rebaja. La cocaína no se vende pura, no se consume pura. Y eso implica que por lo menos el 70% de la ganancia está en los países de destino. Luego hay toda una ingeniería compleja que tiene que reenviar esos fondos. Es decir, el dinero tiene que blanquearse. El dinero tiene que volver, tiene que pagar la mercancía de alguna forma, ¿verdad? O sea, en eso hay toda una arquitectura financiera sumamente compleja que implica necesariamente incluso a instituciones formales. Ahora, ¿quiere decir entonces que el Estado-Nación moderno es incapaz de luchar contra los carteles, todo el negocio en paralelo que se hace, que gira en torno a la venta, la compra, venta, producción, traslado de la droga? El Estado Nacional, porque imagínate, se produce en Colombia o en Perú o en Bolivia, atraviesa el Paraguay, atraviesa el Uruguay, parte del Brasil, va a Europa, tiene que hacer, no sé si tiene que hacer transbordo, va a Europa,
qué sé yo, se controlan muy pocos, ¿cómo se llaman? Hay poco control. México pasó de tener 5 cárteles activos a tener 150 cárteles activos, por ejemplo. Y la moda es esa, o sea, la tendencia es a que haya un gran número de organizaciones relativamente pequeñas que mueven grandes masas de dinero y que trasvasan básicamente las posibilidades de control de todos los organismos estatales. Fíjate vos el caso de Brasil y la marihuana paraguaya, que es un negocio pequeño en comparación con el resto de del mercado de las drogas ilícitas en una escala mundial. La marihuana paraguaya que transita 150 kilómetros, supongamos, desde Caaguazú o desde San Pedro hasta la frontera seca con el Paraguay, se puede comprar a 5.000 kilómetros de la frontera paraguaya, por ejemplo en Recife. Vos podés comprar marihuana paraguaya ahí, porque tiene precio, porque tiene calidad y porque hay una red de distribución que recibe en la frontera con el Brasil, que ya no son grupos paraguayos, y que la traslada a esos puntos de venta, a pesar de que Brasil tiene la Policía Federal, la Policía Ferroviaria Federal, la Rodoviaria Federal. Atraviesa todo. Las policías militares civiles. Eso quiere decir, como una vez me dijo Fernando Enrique Cardoso, cuando el tango se baila a dos. Claro, o sea, por supuesto. Las autoridades brasileñas, te pregunto, autoridades políticas brasileñas, no solamente aduaneras o funcionarios o policiales, autoridades políticas brasileñas de esta zona o argentinas, digamos, ¿están también comprometidos en todo esto? ¿O solamente somos los paraguayos que se dicen la narcopolítica en el Paraguay? ¿O esto es un fenómeno continental? No, esto es a ambos lados de la frontera, Carlos. O sea, necesariamente es a ambos lados de la frontera. Hay protección judicial, fiscal, política, policial y militar, de hecho, ¿verdad? Fíjate vos que hay como un discurso geopolítico del Brasil respecto al Paraguay, que Paraguay le trafica armas, que le mete drogas ilícitas, etc. Paraguay tiene 29.000 policías y tiene 10.000 militares activos, ¿cierto? Brasil tiene, entre todo esto que nombramos, a eso sumarle 9 capitanías navales solamente sobre el Paraná, tiene 3 brigadas aéreas con capacidad de derribo. ¿Está permitido en Brasil Está permitido en Brasil ¿En Paraguay no? En Paraguay no. ¿Por qué en Paraguay no se permitió? Aparentemente influencia de algunos países aliados que no quisieron que esa libertad existiera, y aunque existiera no tenemos la aviónica para eso. O sea, no tenemos los aviones artillados y... países que no quisieron. ¿Por qué? Yo no conozco los detalles específicos del tema, pero por algún motivo países aliados importantes... o sea, Brasil, Argentina. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos, probablemente. Estuvieron, tal vez por la inestabilidad política del Paraguay, ¿no? Por la imprevisibilidad política del Paraguay. Pero hablan de 1.700 pistas clandestinas en el Paraguay y en el Chaco. Sí. No hay radares. Los aviones pueden llegar, bajar bajo vuelo, llegan, aterrizan, depositan, o sea, descargan la mercadería y vuelven a su lugar de origen. Y ahí tiene que venir por tierra. La radarización del Chaco costaría alrededor de $220 millones. ¿Qué apoyo nos dan los americanos, que son tan comprometidos en el combate, primero en el lavado, en la lucha, el combate contra la corrupción? ¿Qué apoyo nos dan en el combate contra la droga? ¿Cuánto es el presupuesto de la DEA americana en Paraguay? Es un presupuesto no declarado, por lo tanto las cifras son especulativas, ¿verdad? Pero nosotros, vos, que sos un especialista, tenés conocimiento que recibimos de forma determinante colaboración americana, porque el Estado paraguayo, convengamos, con 29.000 policías, que muchos serán funcionarios administrativos, de esos muchos son policías no muy bien preparados. Y 200 agentes de la Senat. Y 200 agentes de la Senat. O sea, discúlpame, esta estructura global, el Estado paraguayo va a ser vapuleado todas las veces. Así es, o sea, muchas de las expectativas que se ponen sobre el Estado paraguayo son irreales. Son imposibles de cumplir, ¿no? De hecho no. Decime, también leí que el PCC y el Comando Vermelho se instalaron en el Paraguay. ¿Lo hacen porque el Estado paraguayo está superado en su capacidad de poder contrarrestarlos, o lo hacen porque Paraguay se volvió el pasillo corredizo por donde pasa la droga? ¿Por qué?
Yo creo que ambas razones, ¿verdad? Por un lado, la ubicación geográfica del Paraguay es una ventaja táctica para ellos, es decir, es un punto al que es fácil de llegar, está poco vigilado, el Estado es relativamente débil, hay corrupción y hay ayuda del Estado, de funcionarios del Estado. Convengamos que ninguna de las mafias, ninguna de las estructuras de tráfico de drogas ilícitas prosperaría sin cierta complicidad del sistema investigativo, judicial, policial, o sea, digamos, militar. La narcopolítica inoculó la justicia, la fiscalía, la policía, las Fuerzas Armadas. Es cierto que, por ejemplo, en Corrientes se controla más que en el Chaco, que son dos provincias argentinas, una enfrente a la otra. Sí, claro, hay diferencias, dependiendo de la época, por ejemplo, ¿verdad? O sea, dependiendo de quién gobierne. Argentina, siendo un país federal, tiene diferencias entre provincias, ¿verdad? Tiene diferencias de interés, diferencias de inversión, etcétera, etcétera. Pero llevemos de vuelta al Estado paraguayo. Fíjate vos que, en un ejemplo mucho más pequeño, la cárcel de Tacumbú. En la cárcel de Tacumbú tenemos 45 guardias, ¿verdad? Lo que ocurre con el Estado paraguayo es que tiene baja resiliencia. Estamos a 3 semanas de la crisis de Tacumbú y el Estado paraguayo no ha recuperado todavía el control de la cárcel. Tiene 45 guardias, más o menos la mitad de ellos están nombrados, y ganan alrededor de 4 millones de guaraníes mensuales los que son estables, los que están contratados ganan alrededor de 2 millones de guaraníes. Juan Martens, que es un investigador, criminólogo especialista en el tema, calcula que dentro de la cárcel de Tacumbú se comercializa alrededor de 250 millones de guaraníes semanales en cocaína, que la cocaína vale alrededor de la mitad de lo que cuesta al público fuera de la cárcel, ¿verdad? Esto está controlado por el clan Rotela, que es, comparado con las grandes estructuras criminales, es una pequeña organización y sin embargo tiene el control de nuestras cárceles, o de algunas de ellas, entre las más simbólicas Tacumbú, ¿verdad? Tiene guardias armados adentro, propios, ¿verdad? Armados con armas de fuego. Rotela tiene pabellones de la cárcel con guardias armados de él. Sí. O sea, digamos, presidiarios que están armados. Ellos controlan las llaves de los pabellones. Y los guardiacárceles entran a los pabellones sin las llaves. El que les abre las puertas de los pabellones del clan Rotela, o sea, es gente del clan Rotela. El guardia queda básicamente como un rehén durante 12 horas, luego entra el siguiente rehén y el que estaba de turno sale. Así funciona. Y entonces lo que no tenemos... Porque hay ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? Estar mejor adentro. Claro, encima protegidos por el Estado paraguayo. Porque le estamos dando protección a su búnker, a su gerencia. Se fugaron, de hecho, ¿verdad? Rotela no estaba en el mapa de la Policía Nacional o del Sistema de Justicia hasta el año 2010. Fue capturado, creo que en enero del año 2011, se fugó ese mismo año. Y luego entiendo que descubrieron que la dinámica del negocio era tan importante que resultaba lo mismo estar adentro que estar afuera, y era más seguro estar adentro de las cárceles. Y a partir de ahí nosotros tardamos como Estado 20 años en descubrir la nocividad del microtráfico, porque tiene el maldito marcante de micro, ¿verdad? Estábamos detrás de las metas de los cientos de kilos de cocaína que iban para Europa, África, Asia, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de las cientos de bolitas de crack que los padres de familia en los bañados de Asunción vendían a niños, jóvenes y adultos diariamente, y que nos hizo y nos hace un daño social mucho más importante que la cocaína que pasa en tránsito por el país. Una cuestión, yo lo que he notado es lo siguiente, corregime si estoy equivocado. Cuando hay disputas entre grupos mafiosos, como una época hubo entre el PCC y el Comando Vermelho, ellos se debilitan. O como pasó el asesinato aquel de Rafat en Pedro Juan Caballero. Parece que la policía o los organismos de seguridad parece que dicen que se maten ellos, que se autodepuren, y nosotros no intervenimos porque el Estado no tiene la capacidad de entrar a enmendar y a corregir, y a reprimir y a hacer las cosas como se deben hacer. ¿Eso es así? Sí, aparte hay varios mitos urbanos respecto a esto. Que los narcos se matan entre sí y que solamente se matan entre ellos. Es falso. Fíjate en el incidente en que murió la hija del gobernador Acevedo.
3 víctimas colaterales y un narco muerto en un mismo atentado, en una misma noche. O sea, 75% de víctimas colaterales. En el caso San Bernardino, el Festival Yaumina, 75% de daños colaterales. Uno de los objetivos murió en ese lugar. Entonces se parte de, y si nos ponemos a examinar la cantidad de casos de sicariato fallidos y concretados, nos encontramos con cifras que son sencillamente alarmantes en cuanto al control de la violencia social en nuestro país. O sea, la consecuencia de la violencia alrededor de este tráfico de drogas ilícitas representa una problemática social que no estamos atendiendo y que, si bien no tiene eventualmente niveles muy alarmantes comparados, por ejemplo, con México o con Colombia, sí tienen tendencias que son para arriba y que en algún momento tenemos que intervenir, porque si no vamos a llegar al descontrol. Se me va el tiempo, tenemos 30 segundos. Sí. ¿Qué es más peligroso para el Estado, el orden público y la seguridad ciudadana? ¿El EPP o las bandas de narcotráfico o la inseguridad morfa que existe en las calles? La falta de iniciativa del Estado. Eso es lo más peligroso. La falta de iniciativa del Estado. Estuvimos con José Amarilla hablando de seguridad, inteligencia, narcotráfico. Como diría mi querido amigo Humberto Rubín, una noche más.